Todos. Buenos días, profesor. Estuvieron viendo cuentas nacionales, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, profesor. Ok, ¿qué vieron de cuentas nacionales? ¿Qué conceptos vieron? Pues estábamos revisando que la cobertura puede ser tanto regional o nacional, Ok. que proporciona una descripción de toda la Ok. actividad económica en el territorio del país. Ujú, Puede involucrar las unidades domésticas y también ujú, unidades externas. ok. Bien. Es decir, las cuentas nacionales nos van a permitir conocer la estructura y la forma en que están operando la economía, qué se produce, cuánto se produce, para quién y para qué se produce y a quién está destinado el ingreso. Ujú. También nos va a decir cuánto se consume, cuánto se ahorra y cuánto se invierte. Muy importante esa parte. ¿Sí? ¿E investigaron lo Sí, que les profesor. pedí? 5 cuentas y 9 cuentas. Sí, profesor. Ok. ¿Alguien les dijo de dónde provienen el sistema de cuentas nacionales? ¿Algo de historia, algo así? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Para qué surgió? No No, les... bueno, a mí no me pareció exactamente el año en el que surgió, nada más me parece que fue en 2017 cuando se presenta una actualización en el sistema de cuentas nacionales, pero Ok, esto es derivado del cambio del año base a 2013. ok. Básicamente surge en 1952, cuando Richard Stone publica el primer sistema de cuentas nacionales. Eh, Esto es bajo un pedido de la Organización para la Cooperación Económica Europea, la OCE, y esto es y es usado principalmente para los miembros del Plan Marshall. Ujú. Y era una ayuda o era para un programa de ayuda financiera américo-canadiense para los países europeos destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Básicamente por eso surge el sistema de cuentas nacionales. Bueno, el sistema nacional este, de cuentas nacionales. Uh-huh. Para 1968 hay una reestructura donde entre los principales aportes de esa reestructura es la medición de la renta nacional, las tablas de input y output, entradas y salidas, de la tabla de flujo de fondos y principalmente la elaboración de balances. Uh-huh. Para 1993, ya con todos los elementos y sobre todo se hacen algunas reestructuras provocados por
el crecimiento de recursos biológicos no cultivados, las pérdidas que tuvimos a raíz de los terremotos del 85, tempestades, agotamiento de las reservas del petróleo y así sucesivamente muchos factores. Entonces, a partir de 1993 existe, digamos, una primera modificación. Y bueno, para 1998, para 2008, más bien, sí es 2008. 2008, el sistema de cuentas nacionales tiene unos cambios muy sustanciosos. Va a incluir la formación bruta de capital fijo y no la va a incluir como consumo intermedio, sino la va a incluir literal como formación. Va a tratar los gastos en grandes armas militares como activos, es decir, las armas militares ya van a ser parte de un activo y obviamente esos activos van a estar integrados a la formación bruta de capital. Ajá. Formación de los seguros por accidentes. También ya va a estar integrado la medición de producción de seguros por accidentes para que sean principalmente es un factor de indemnizaciones. La verdad es que no recuerdo bien cómo está empleado, pero básicamente es eso. ¿Qué más? Mercancías en proceso también ya se incluyen, entre otras cosas. Investigaron cuáles son las cuentas de, ¿cómo se llama? Las 5 cuentas de las 9 cuentas. ¿Y cuál de los dos es el que actualmente se usa? Se supone que el de 5 cuentas me parece que abarca un poco más. No sé si estoy en lo correcto, es la de producto y gasto interno, la de ingresos y gastos de familias, ingresos y gastos de gobierno, ingresos y gastos del exterior y la cuenta consolidada de ahorro e inversión. Y la otra de 9 cuentas abarcaba las que son por tipos de transacciones, que puede ser de capital y de no capital, que son de los agentes económicos, de empresas, familias, gobierno y resto del mundo. Se integra también la cuenta consolidada de ahorro e inversión y la cuenta consolidada de producto e ingresos nacionales. Ok. Sí, nada más que, bueno, no, a mí no me pareció cuál era la que estaba actualmente, porque consulté un manual de INEGI, pero nada más me parecía que había habido una actualización en 2017, el 31 de octubre. Ok. ¿Y cuál es la que está más completa? ¿Cuál es la que ves con todas estas, vaya, diferencias que nosotros tenemos? Pues es que me parecen más la de 5 cuentas, porque en total suman 17, nada más que ahí no le entendí muy bien a qué se refería. Ahorita les voy a decir, porque literal, dentro de nosotros cuando estamos hablando de cuentas nacionales, estamos hablando precisamente de esas cuentitas que están integradas en algo denominado esquemas de mayor. Pero estos esquemas de mayor no son como los conocemos, es decir, que es una sola cuenta por cada concepto. En este caso también es una sola cuenta por cada concepto, sin embargo, dentro de ese mismo concepto lleva un esquema. Ahí sí lleva un esquema, donde tenemos, por un lado, el debe y el haber,
Pero cada una de esas cuentas es la forma en cómo la tienen. Ajá. Por ejemplo, vamos a empezar. Déjenme ver si puedo compartir aquí. A ver si me sale. Okay. Sí. Sí. Básicamente eso es una T. Está la T, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la cuenta. Vamos a hablar primero del sistema de cuentas, sistema de 5 cuentas. ¿Qué creen que es el sistema de 5 cuentas? Bueno, sí se sabe en la T, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Sí, Bueno, por si tienen alguna duda. Aquí va debe, y acá va, a ver, aquí va los cargos, y acá va los abonos. Es decir, aquí van los débitos, y acá van los créditos. A grandes rasgos, básicamente eso sería una T. Eso sería una T. El sistema de 5 cuentas, como bien dice, va a abarcar 5 cuentas. La cuenta de ingreso y producto nacional, la cuenta de ingreso y gastos de las familias, la cuenta de ingreso y gasto del gobierno general, la cuenta del resto del mundo, la cuenta consolidada de ahorro e inversión. Básicamente esas son las 5 cuentas y esas 5 cuentas van a operar con 17 cuentas. La primera cuenta, ¿ya puedo borrar eso? Chicos, ¿ya lo puedo borrar? Sí, maestra. Ya, maestra. Déjenme hago la tema arriba. Y háganla grande, ¿eh? No la hagan chiquita. La tienen que hacer muy grande. Considerando, como les dije, es una cuenta que lleva varias cuentas implícitas. Entonces, quedamos que la primera es ingreso y producto nacionales. En esta cuenta se va a consolidar la producción que se efectúa en la empresa, en el gobierno y en las unidades familiares. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer en esta cuenta. ¿Qué es lo que lleva esta cuenta? Es enorme esta cuenta. Enorme, enorme, enorme. Entonces, sí háganla enorme. No la hagan de 3, 4 renglones. Fácil son unos 20. ¿Ven? Sí, a ver, espérenme, déjenme ver. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, unos 20, 25 renglones, dependiendo de cuánto
de cuánto de qué tan grande escriban, pero es una cuenta muy grande. Lo primero que vamos aquí a colocar son los sueldos y salarios. Posteriormente, no se me alcanza, aportes patronales al seguro social. Después, ingresos de las familias no constituidas. No constituidas en sociedades de capital. Después, el ahorro de sociedades de capital. Después, impuestos directos de sociedades de capital. Dividendos de sociedades de capital recibidos por familias. Después están las transferencias de sociedades de capital a familias. Uy. Bueno, es con minúsculas, ustedes lo ponen bien. Después es el interés recibidos por familias. Después tenemos los alquileres y rentas netas recibidas por familias. También tenemos ingresos del gobierno de sus propiedades y empresas. A ver si alcanza aquí. Bueno, sí es importante. Aquí es menos intereses de la deuda pública pagados, ya no sé, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que está dentro de la T, para que no interrumpa la descripción. Pagados a sociedades de capital. Y esto, como teníamos un menos, me va a dar el resultado del ingreso nacional neto a costo de factores. Bueno, ya saben que esto es un subíndice. Y todavía me faltan 3 renglones, pero ya no me va a alcanzar. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Sí, profesor. Ok. Entonces no.
Después de eso, siguen otros tres conceptos. Entonces, por favor, vamos a borrar esto. Seguimos. Hagan de cuenta que ustedes siguen. Todavía no se termina la cuenta. Por eso les decía que al final del día eran muchas cosas. Nos quedamos en el ingreso nacional neto a costo de factores, ¿no? Bueno, después vamos a sumar las provisiones para depreciación de activos fijos. Le vamos a sumar también impuestos indirectos y le vamos a restar subsidios. Y entonces, ¿eso qué me va a dar como resultado? Porque eso ya lo vieron con Juan. ¿Qué me va a dar como resultado? No sé, el ingreso nacional neto, creo. ¿Perdón? El ingreso nacional neto. No, ¿Sería el ingreso nacional bruto a precios de mercado? exactamente. Es el ingreso nacional bruto. Ingreso nacional bruto a precios de mercado. Y esa cuenta termina ahí. Esto es del lado de los cargos. Ahora todavía nos falta del lado de los abonos. Hasta ahí termina esa cuenta. Por eso les dije, son alrededor de 20 tantos renglones, dependiendo de qué tan grande escriban. Y es una super cuenta. Es la más larga, o sea, no se preocupen, no son todas largas. Esta es la más larga. Después, consumo de las familias o consumo de los hogares residentes, ¿no? Como lo conocemos también. Consumo de gobierno, inversión bruta, interna fija, variación de existencias, exportaciones, y esto me va a dar como resultado al PIB, a precios de mercado, más M. Después, a esto le descuento, ahora sí, las importaciones, y ahora sí me va a quedar el PIB a precios de mercado. A esto le quito el ingreso neto de factores productivos pagados al resto del mundo, y me va a quedar como resultado la producción nacional bruta a precios de mercado. Y hasta ahí lo voy a dejar. Y esa sería la primera cuenta del producto e ingresos nacionales.
¿Te lo copiaron? ¿Te lo copiaron? Sí, ya está, profesor. Ok. Profesora, yo ¿Dónde? tengo una duda, pero no acerca de estos, sino de que los que íbamos a exponer hoy, ¿exponer en la próxima sesión o al final esta? ¿Qué van a exponer? A mí me tocó exponer sobre el INEGI. Lo hacen en la siguiente clase. Ok, muchas gracias, profesora. Siguiente cuenta. Cuenta de ingreso y gastos de familias. Estas cuentas son más chiquitas. Estas alrededor de unos 2, 4, 6, unos 8 o 10 renglones, para que más o menos vayan midiendo cuánto tienen que hacer esa cuenta. Y en esta cuenta, aquí vamos a colocar del lado del debe, consumo de las familias. Después, el aporte, aportes personales al seguro social. Después, impuestos directos. Después, transferencias corrientes al gobierno general. Aquí tenemos una cuenta de ahorro. Permanentemente, utilización, ingresos, corrientes. Eso es lo que nos va a dar como resultado. Del lado del debe, tenemos sueldos y salarios. Después tenemos ingresos de empresas no constituidas en sociedades de inversión. Más bien en sociedades de capital. También tenemos dividendos. Por otro lado tenemos alquiler y rentas netas. Después tenemos intereses, transferencias de sociedades de capital. Y transferencias corrientes del gobierno general. Y esto nos va a dar como resultado los ingresos corrientes. ¿Ya lo copiaron?
Ya quedó. Pues. Un segundo, por favor. Siguiente cuenta. Cuenta de ingreso y gastos del gobierno general. Ouch. Cuenta de ingresos y gastos del gobierno general.
Bien. Aquí tenemos el consumo de gobierno. Después tenemos los subsidios. Después tenemos, lo ponemos, transferencias corrientes a las familias. Después tenemos intereses de la deuda pública. Y finalmente esto nos va a dar como resultado, bueno, aquí tenemos ahorro. Y en esto nos va a dar como resultado la utilización de intereses corrientes. Ajá. Y del otro lado tenemos ingresos del gobierno general de sus propiedades y empresas. Por otro lado tenemos impuestos directos de sociedades de capital. Y también tenemos impuestos indirectos. También tenemos impuestos directos de las familias. Impuestos directos de las familias. También tenemos transferencias corrientes de las familias. Tenemos aportes patronales al Seguro Social. Y por último, aportes personales. Unos son patronales y los otros son personales al Seguro Social. Y esto nos va a dar como resultado los ingresos corrientes. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo copiaron? No. Bien. Quiero que vayan viendo cómo es que al igual que en las cuentas, cuando nosotros estábamos en contabilidad general, teníamos un cargo y un abono, un debe y un haber. Lo mismo va a pasar con estas cuentas. Una vez que les dé todas las cuentas, ahora sí se van a dar cuenta que todas, e inclusive algunas se manejan hasta con saldo negativo. ¿Por qué se manejan con saldo negativo? Porque están en contraparte de donde deberían estar. Es decir, si está estipulado que es un cargo, que esa cuenta pertenece a un cargo, entonces, si nosotros lo ponemos en abono, lo ponemos con saldo negativo. Lo van a ver en el ejemplo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Una pregunta. En la parte derecha del haber, los aportes patronales al Seguro Social se repiten 2 veces. ¿Es lo mismo? No, es uno aportes patronales y el otro es aportes personales. Ah, entonces leí mal. ¿Listo, chicos?
¿Ya puedo borrar? Porque quiero que veamos, aunque sea un ejercicio. ¿Listo? Ahora sí ya puedo borrar. Sí, profesor. Ok. Siguiente cuenta. Cuenta 4. Transacciones. Transacciones con el exterior. Es decir, va a ser nuestra cuenta del resto del mundo. Básicamente, oye, no me falta. Básicamente es eso. Ustedes lo ponen bien alineadito, por favor. Esta cuenta está exageradamente chiquitita. Sí, está muy chiquita. Por un lado ponemos las exportaciones. Después tenemos nuestra cuenta de ahorro. Esto nos va a dar la utilización de ingresos corrientes. Y hasta ahí termina. Y por el otro lado tenemos las importaciones. El ingresos netos de factores pagados al resto del mundo. Y entonces esto nos va a dar el ingreso corriente. ¿Vale? Y hasta ahí termina. Les dije que esta era una cuenta muy chiquita. Visto desde el punto de vista del método de 5 cuentas. ¿Listo, chicos? Ya nada más les dicto la última cuenta y hacemos el ejercicio. ¿Ya puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, bueno, supongo que sí. ¿Los demás ya puedo borrar? Sí, profesora. Sí, profesor. Gracias. Bien, chicos, la última cuenta. La última cuenta se llama cuenta de ahorro y inversión. Cuenta de ahorro y inversión. Así se llama esta cuenta. Con el método de 5 cuentas, aclaro. Y también no está tan grande. Lo primero es la inversión bruta interna fija. Conversión. Después sigue el aumento de existencias. Y finalmente tenemos, nos va a dar como resultado la inversión interna bruta.
Y del otro lado tenemos las provisiones para depreciación de activos fijos, ahorro de sociedades de capital, es decir, las utilidades no distribuidas. Por otro lado, tenemos el ahorro de las familias, el ahorro del gobierno en general, y tenemos el ahorro del resto del mundo. Y eso nos va a dar el ahorro interno bruto. Y esa sería las 5 cuentas del método de 5 cuentas. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, profesor. Bien. Juan, por favor. Sí, Ale. Les dicto entonces el ejercicio, ¿verdad? Sí, por favor, Juan. Voy, espérenme un minutito. Ok. A ver, número 1, dividendos distribuidos. Primero les doy los conceptos y luego les doy las cantidades. ¿Listo? Número 2, depreciación de activos fijos. Número 3, consumo del gobierno. Número 4, importaciones. Número 5, impuestos directos pagados por familias.
Número 6, sueldos y jornales. Número 7, utilidades no distribuidas. Ocho, intereses pagados a familias. 9, subsidios. 10, inversión bruta fija. 11, ingresos netos de factores. 12, pagados al resto del mundo. 12, transferencias corrientes del gobierno a familias. 13, aportes patronales a la seguridad social. 14, transferencias de empresas de capital a familias. 15, ingresos del gobierno de propiedades y empresas. 16, exportaciones. 17, intereses de la deuda pública. 18, ingresos de empresas no sociedades de capital. ¿Puede repetirlo, por favor, profesor? Sí. 18, ingreso de empresas no sociedades de capital. 19,
impuestos directos pagados por sociedades de capital. Veinte. Alquileres y rentas netas. Veintiuno. Impuestos indirectos. Veintidós. Consumo de las familias. Veintitrés. Variación de existencias. Veinticuatro. Aportes personales a la seguridad social. Veinticinco. Transferencias corrientes de familias al gobierno. Ok, ahora les voy a dictar los montos del 1 al 25. Perdón, profe. ¿Cuál Sí, fue el dime. primer concepto? Es que ese no lo anoté. Primer concepto fue dividendos distribuidos. Vale, gracias. ¿Ya todos tienen los 25 conceptos? Ok, les dicto los montos. 32, 126, 146, 94, 16, ¿Cuánto, profesor? Es que no se entendió. ¿94? 94. Luego 16, 600, 24, 20, 10, 220, 20, 40,
20, 2, 4, 112, 6, 230, 14, 60, 120, 850, 22, 10, 2. Profe, ¿puede repetir el primero, por favor? El primero fue 32. Gracias. Perdón, profe, ¿la variación de existencias fue 20? Permítame. ¿Qué número era? Variación de existencias. Es 22. Ah, ok, gracias. Ok, con esas cuentas realicen traten de hacer el sistema de 5 cuentas. Pueden empezar acomodando las cuentas conforme a lo que fuimos dictando. Ujú. Como bien les dije, todo cargo tiene un abono. ¿Sí? Entonces vayan colocándolo. ¿Tienen alguna duda? Les voy a ayudar con la más grande. Y esta cuenta ya sabemos que se llama cuenta del producto, ingreso nacional. Me queda medio derechuca, pero no importa. Y van a poner los conceptos como tal. O sea, no van a colocar solo las cantidades. Se colocan los conceptos como tal. Entonces vamos a empezar. Quedamos que era dividendos. Profesora, ¿puede ser a computadora? Como quieran.
32. Después seguimos con depreciación. De depreciación tenemos 126. Sí es el mismo ejercicio, ¿verdad, Juan? Sí, Ah, ok. Si no voy a estar yo diciendo otra cosa ahí. E inclusive aquí, para que no se equivoquen, podemos ponerle el número del concepto. Así, tal cual Juan se lo dictó. Después sigue el 6. Y dice que son sueldos y jornales. Y Juan les dictó 600. Después sigue el 7. Y les colocó utilidades no distribuidas. Y eso fueron 24. Después va a ser el 8. Intereses pagados a familias. Y este va a ser 20. Y aquí vamos a tener nuestro primero negativo, que es 9. Subsidios. ¿Por qué subsidios lo vamos a colocar en términos negativos? Es un subsidio. Chicos, ¿qué es un subsidio? Es un apoyo, ¿no? Que da el gobierno a las personas. Ajá. Y entonces, ¿por qué lo descuento? Porque es dinero que está saliendo como del ahorro, se puede decir. No precisamente, pero vamos a suponer que te quieres comprar una laptop nueva. Una laptop con un valor, una laptop promedio con un valor de 12,000 pesos. Pero resulta que por la pandemia, porque tuvimos que irnos a refugiar a nuestras casas y demás, el gobierno te va a subsidiar el 20% de esa computadora. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto vas a pagar? Si la computadora te costaba 12,000 pesos. ¿Cuánto vas a pagar? $9,600. 9,600. Es decir, descontaste el subsidio. Ya no vas a pagar los 12,000 pesos, sino que vas a descontar 2,400 pesos porque es el 20% de lo que te está subsidiando. Obviamente aquí estoy exagerando el subsidio, ¿no? En el ejemplo que les puse, porque obviamente pues no te va a subsidiar tanto, o a lo mejor sí, antes las gasolinas eran subsidiadas con algunos, pues sí eran buenos subsidios. Por eso se descuenta. Soporte a la seguridad social. Y Juan les dictó que era 20. Después el 14 es transferencias de capital. Juan les dictó 2. Después sigue
El 15 dice que son ingresos del gobierno y propiedades y empresas. Y ingreso de propiedades y empresas. Y aquí tenemos una cantidad de 4. Después está la 17. Intereses de la deuda pública. Y de intereses de la deuda pública tenemos menos 6. Otro negativo. Y ocurre lo mismo que con los subsidios. Ingresos de empresas que no son sociedades, no sociedades de capital. Y de esas tenemos, a ver si me alcanza el 230. Después tenemos el 19, que son los impuestos indirectos. Más indirectos. Indirectos, perdón. Y de esos tenemos 14. Después tenemos el 20, que son los alquileres. Alquileres. Y de alquileres tenemos, o les dictó Juan, 60. Después tenemos el 21. Y el 21 dice que son los impuestos indirectos. Y esto nos va a dar como resultado, la sumatoria de todo eso nos va a dar como resultado el ingreso nacional bruto a precios de mercado. Así es que ese ustedes lo sacan. Después aquí quedamos que era menos depreciaciones y de depreciaciones, por lo que les dictó Juan, son menos 126. Pero también tenemos aquí impuestos indirectos más subsidios, que también se resta, y pues eso sí los tenemos aquí a la vista, ¿no? Entonces, impuestos indirectos, que creo que no lo puse, efectivamente no lo puse, tenemos 120, y de subsidios tenemos 10, de tal manera que entonces tenemos que descontarle 110 menos 110. Y como resultado de esto, ahora sí, me va a dar el ingreso nacional, es igual al ingreso nacional neto a costo de factores. Y ustedes lo obtienen, es decir, ustedes van a encontrar el ingreso nacional bruto a precios de mercado y el ingreso nacional neto a costo de factores. ¿Sí? ¿Ya tienen el ingreso nacional bruto a precio de mercado?
Chicos, ¿ya tienen el resultado? ¿Ya tienen el resultado o no? No, profesora. Permiso. 1000 exacto. ¿Qué? Me dio 1000 exacto. ¿En cuál de los dos? ¿Cuánto te dio en el ingreso nacional bruto? Ah, no, me dio en el ingreso nacional neto. Ok, pero ¿cuánto te dio en el bruto? A mí me dio 1236. Ok, exacto. La respuesta aquí sería 1236. ¿Vale? Efectivamente quedan 1236 y efectivamente aquí quedan 1000 pesos. ¿Sí? Ya no nos va a dar tiempo. Ustedes hacen por favor, el haber. Ya hicimos el cargo, nos falta el abono. Ya más o menos se dieron cuenta cómo lo tienen que hacer, porque algunos de ustedes nada más estaban colocando las cantidades. Y no, se tiene que contemplar el concepto. Pues ya hicimos el cargo, ahora nos faltan los abonos. Bueno, ahí les dan las cuentas. 3, 4, 10, 11, 16, 22, 23. Con eso También el obtiene 5. a precio de mercado. Y a esto le quitamos el pago neto de factores del exterior. Menos. Y ojo, porque tiene signo negativo y negativo más negativo, ¿cuánto es? Cuando tienen un signo de negativo y negativo, ¿cuánto es? Se vuelve ¿qué? Positivo. Ok, así es que lo contemplan como positivo porque son capaces de ponerlo menos. Y aquí nos va a dar el PIB. Ahí. El PIB a precios de mercado. Y esta cantidad les tiene que coincidir con esta, con 1236. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a tomar en cuenta el 5, maestra? El 5 que dice. Impuestos directos pagados por familias. Porque no va dentro del ingreso nacional. Todavía. Va en la cuenta de familias. Es decir, tenemos un cargo, a ver, en la cuenta 5 es un cargo en impuestos pagados a la cuenta de ingresos y gastos de las familias, y el abono está en la cuenta 3, en ingreso y gasto del gobierno, como abono. ¿Se entiende? Está la contrapartida de una contra la otra. Las familias pagan, el gobierno recibe. Ahí es a donde nosotros vamos a colocar los impuestos pagados de las familias. ¿Sí? Ok. ¿Dudas de lo que van a hacer? Inténtenlo, de todas maneras lo vamos a checar el día miércoles. Después de checar el ejercicio, inmediatamente empiezan a, ¿cómo se llama? A exponer el equipo que le toca o la persona que le toca exponer. Ya es la última semana antes de una maravillosa semana de vacaciones. Ya nos falta poquito para decir, oh, por fin, descanso, no me levanto temprano. Así es que vamos a echarle las más ganas posibles, ¿vale? Chicos, ya se terminó la clase y no quieren validar la clase de su profesor. Gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesores. Gracias.